se ha confirmado la revocación de cerca de 100.000 visas durante el 2025, una cifra que duplica la del año anterior y que ha generado, como siempre en estos temas, incertidumbre en quienes creían tener su estatus migratorio seguro. También ha crecido la preocupación en las comunidades migrantes ante los operativos de detención y el uso de distintos tipos de órdenes por parte de los agentes migratorios. En este contexto se plantean dudas legales sobre derechos, sobre límites de la autoridad y también las consecuencias para quienes no viven o transitan en los Estados Unidos. Hoy nos acompaña nuestro abogado de inmigración, Guillermo Noligos, a quien damos la bienvenida. Y agradecemos por ayudarnos a entender qué está pasando, abogado. Buenos días, ¿cómo está? Cafecito en Buenos días, mano, Laura. Claro que sí. lo Cafecito en tenemos. mano. Ahí está, Claro yo que estoy sí. tomando limonada, abogado, porque con estos cambios de clima aquí en Miami, que llueve, que hace sol, que hace humedad, me empezó como un dolorcito de garganta allí que hay que tomar previsiones temprano. No vaya a ser que entonces no podamos hacer el programa. ¿Cómo está todo, abogado? Bueno, recibiendo el año, tú sabes, con noticias, tenemos ahora que visas de turista, la gente tiene que dar 5.000, 10.000, 15.000 dólares para Ajá. para que le otorguen una visa de turista. Entonces, bueno, seguimos con políticas antimigratorias, anti visitantes, ¿verdad? Anti trabajadores extranjeros bajo esta administración. Ya se verá a largo plazo qué efectos tendrá en la economía del país, Así obviamente. es, porque fíjese que durante el 2025 el gobierno de Donald Trump revocó un número pues inusual de visas para turismo, de estudiantes, de trabajo y otros permisos temporales, según dice la noticia. En muchos casos, las personas afectadas no se encontraban en procesos ni penales, ni habían cometido faltas evidentes, y esto pues genera incertidumbre, genera mucha confusión entre cuáles son los criterios utilizados y sobre todo cuándo una visa puede considerarse realmente segura. Abogado, ¿hasta qué punto esta política de revocaciones masivas puede terminar haciendo pues erosionar más la confianza en el sistema migratorio legal de Estados Unidos y pues a quienes intentan hacer las cosas bien, ¿no? ¿Cuáles son los límites legales de esa discrecionalidad del Estado? Sí, bueno, mira, la verdad es que tú lo has dicho, la palabra discrecionalidad del Estado en el tema migratorio. Y siempre se ha interpretado como que el Estado tiene la discreción, ¿verdad? De quién deja entrar a su país y quién no. Y el otro término que se escucha es seguridad nacional, por Ujú. tema de seguridad nacional, por el tema de seguridad nacional. Entonces vemos que, por ejemplo, una investigadora con una visa H1B en una universidad simplemente por el hecho de haber participado en un tipo de protesta que el gobierno considera que no se alinea con los valores del país, ¿verdad? O con los valores de la administración, ¿verdad? Porque estamos hablando de la administración. Entonces le revocan su visa de doctorado, su visa para poder continuar preparándose, sea una H1B, sea una visa F. Entonces, estamos viendo que no siempre y cuando se esté usando el tema de seguridad nacional, discrecionalidad, pues pareciera que nadie estuviese seguro de mantener una visa. Lo único que te daría seguridad, básicamente, es que vengas al país a hacer lo que vienes a hacer, ¿ok? Y no entres en actividades, ¿verdad? Que actualmente este gobierno considera como antiamericanas. Fíjese, abogado, que muchas personas, incluso lo leía en redes sociales, descubren que su visa ha sido cancelada cuando ya están dentro del país o cuando intentan ingresar o reingresar sin haber recibido una advertencia previa ni una explicación. Desde el punto de vista legal, ¿qué posibilidades tiene una persona a la que le revocan esa visa de defenderse, de apelar o de reordenar su situación migratoria? Bueno, mira, cuando hablamos de visas de no inmigrantes, ¿verdad? Porque tenemos que distinguir, Ujú. ¿verdad? Visas de no inmigrante como visas de inmigrante.
Los inmigrantes son las personas que ya tienen residencia permanente, ¿ok? Que esto es otro caso aparte. Las visas de no inmigrante, que son los casos que tú estás hablando, ¿verdad? La gente que viene a realizar una actividad temporal, ¿verdad? Y luego regresan a su país de origen. En estos casos, de verdad que no hay un recurso judicial al cual la persona pueda acudir para pelear o discutir, argumentar el por qué le están revocando su visado. ¿Ok? Nuevamente, aquí entra la discrecionalidad del Claro. gobierno y si el gobierno considera que usted no es un invitado grato para el país, ¿verdad? Entonces le revocan su visa. Puede ser que se la revoquen en el aeropuerto. Lo hemos, probablemente tú has escuchado casos, ¿verdad? Yo he tenido casos de personas que están haciendo su check-in para venir a Estados Unidos y en ese momento la línea aérea le dice su visa ha sido revocada. Y ese es el primer momento en que la persona se entera de que no tiene una visa. Algunas veces eh, tienen la cordialidad, digámoslo así, ¿verdad? Mm, De enviarte un email, ¿verdad? El consulado diciéndole su visa ha sido revocada. Eh, si la persona ya se encuentra dentro de Estados Unidos y le revocan la visa, bueno, ya eso es otro caso, ya es distinto porque ya la persona entró al país. Lo que va a ocurrir es que una vez que salga no va a poder regresar porque esa visa que le permitió entrar ha sido revocada. Entonces ya no funciona. ¿Te acuerdas que yo siempre explico que la visa es como una llave que abre la puerta para sí, que tú puedas entrar, ¿no? Entonces esa llave ha sido ya eliminada. El código de esa tarjeta ha sido wow. cambiado o ha sido ya cancelado. Entonces la próxima vez que esa persona desee venir a visitar Estados Unidos, no va a poder hacerlo con esa visa, va a tener que solicitar una visa nueva. Ahora, en paralelo a esto que estamos viendo, abogado, surge el otro tema de los operativos migratorios y las detenciones. Si un agente migratorio toca la puerta de una casa y presenta solo una orden administrativa, ¿qué debe hacer una persona para no complicar su situación legal en relación a este toc toc? Ujú. Bueno, la morada es inviolable, ¿verdad? Protegida constitucionalmente. Eh, la persona lo que debe hacer es no abrir la puerta, ¿ok? Asegurarse que todo el perímetro de su casa esté cerrado, ¿verdad? No abrir la puerta y decirle al oficial que regrese con una orden judicial, ¿ok? Ok. Porque una orden administrativa no es una orden que obliga a una persona a abrir la puerta Hay o a que ellos diferencias. entren, sí, sí hay diferencia. Ok. Y ella lo que puede hacer es llamar, o él o ella puede ser llamar a la policía, si es una policía que es neutra, ¿verdad? Ujú. Y decir que hay unas personas que quieren entrar a su residencia sin permiso, ¿verdad? Y que necesita que se presente. Bien, abogado, muchísimas gracias por responder mis preguntas. Ahora vamos con las preguntas de la Claro que sí. audiencia, que son bastantes. Usted sabe que siempre la gente está esperando este momento y este espacio para despejar sus dudas, pero como nosotros siempre le decimos muy responsablemente, el abogado Guillermo Olivos es nuestro abogado de cabecera, nuestro abogado de inmigración, pero cada caso es diferente. Por aquí podemos conversar muy por encima y responder sus preguntas, pero allí tiene los números del abogado Guillermo Olivos para que usted pueda tener una asesoría muchísimo más completa con él o con todo su equipo. A ver, abogado, empezamos con esto. Mire, fíjese, yo tengo visa de turista vigente, pero escuché que están revocando visas sin avisar. Justo lo que estamos hablando, esta persona está escuchando el programa, está viendo el programa. Si ya estoy dentro de Estados Unidos, ¿cómo puedo saber si mi visa sigue activa o si ya fue cancelada sin que yo lo sepa? Bueno, buena pregunta. Generalmente es difícil saberlo si no te notifican o te enteras de una manera bastante, digamos, incómoda, que es que planeas tu próximo viaje y vas al aeropuerto y te estás chequeando y la señorita del counter de repente te dice, ay, deme un segundito que voy a hablar con mi supervisora. Eso ya quiere decir que algo en el sistema salió, ¿verdad?
en relación al visado y luego regresan para explicarte, ay, mire, lamentablemente su visa ha sido revocada, no podemos continuar con el check-in. Eso se da comúnmente, pero si estás dentro de Estados Unidos y tu visa ha sido revocada, pudiese ser que ellos te envíen un email, ¿verdad? Diciendo que tu visa ha sido revocada, más no la estadía, ¿verdad? Hay que Ok. diferenciar también, ¿ok? Una cuestión es la visa, que es la llave para entrar, y otra es la estadía, que es el permiso que te da el oficial, ¿no?, Ok. en el aeropuerto para que tú permanezcas en el país. Entonces, si el oficial te dio, bueno, en los casos venezolanos estamos viendo que ya no están dando 6 meses, sino Ujú. están dando el periodo de tiempo del pasaje, Sí. ¿verdad? Entonces, tu permiso de estadía va a ser ese periodo de tiempo. Pero luego, tu visa, si al salir no vas a poder regresar con esa visa si te notificaron que ha sido cancelada. Si no te han notificado y tú no sabes nada, bueno, lo sabrás cuando planees tu segundo o tu próximo viaje a Estados Unidos, y se podrá dar la situación cuando estés haciendo el check-in con la línea aérea. Bien, abogado, muchas gracias. Por eso es que hay que consultar a quienes saben, porque para mí yo hubiese dicho, bueno, yo entro, salgo, me quedo, no me quedo, por eso hay que consultar a quien sabe. Fíjese, cambiamos un poquito de tema porque ahorita surgen preguntas, bueno, aquí van llegando poco a poco. ¿Cómo quedan los asilos pendientes con la captura de Nicolás Maduro? Estaba esperando esas preguntas porque es el tema ahorita en el tapete con nosotros, con los abogados de inmigración y los clientes. Y lo que se está presentando es una argumentación entre los abogados del gobierno y nosotros, ¿verdad? Ok. O los oficiales de asilo y el cliente cuando va a declarar. Eh, la manera como yo analizo la situación, ¿verdad? En estos momentos es el cuento de Alibaba y los 40 ladrones, ¿verdad? Estados Unidos capturó a Alibaba, ¿verdad? Pero quedaron los 40 ladrones todavía dentro de Venezuela. Eh, hasta que uno en Venezuela no vea que hay un cambio real, ¿verdad? Profundo, y donde la revolución bolivariana ya no domine y controle las instituciones y las fuerzas de represión del país, es todavía un argumento decir, ¿verdad? Válido decir que una persona no se siente segura de regresar a Venezuela. Si todavía existen los consejos comunales, los colectivos, los patriotas cooperantes, ¿verdad? Si todavía tenemos como presidente a una alta figura del chavismo o de la revolución bolivariana en el mando, si todavía tenemos una Corte Suprema controlada por el chavismo, si tenemos unas Fuerzas Armadas que todavía juran lealtad a la revolución bolivariana, y todavía tenemos fuerzas de represión como el SEBIN, ¿verdad? El DIGISIM, que están al servicio del chavismo. Entonces, tenemos un argumento todavía fuerte en decir que no hay cambios fundamentales en las condiciones de Venezuela que hacen que una persona ahora no tenga miedo fundado de regresar al país. ¿Ok? Entonces, es importante que las personas utilicen todas las herramientas que ahorita están siendo publicadas. El decreto, se me olvidó cuál es el decreto de invasión extranjera. No, no sé si te acuerdas, Laura, cuál es el decreto, el último decreto que firmó Maduro, supuestamente. Déjeme buscarlo. Este, el artículo 5 de ese decreto habla de que se ordena a todas las autoridades estadales, municipales, locales, nacionales, de apresar a toda persona que se sepa haya celebrado, ¿verdad? Haya estado de acuerdo con la captura de Nicolás Sí, Maduro. sí, ¿Ok? precisamente abogado para hacer, para acompañar
eso que usted está diciendo, el texto dice, los órganos de policía nacionales, estaduales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo al ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal con miras a su juzgamiento con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y al derecho de la defensa. Es decir, no hay garantías. No hay, porque esa última frase con respecto al debido proceso, etcétera, etcétera, usted sabe, tú y yo y todos los que están oyendo el programa saben que en Venezuela no existe debido proceso, no existe respeto a garantías procesales y todavía hay más de 800 presos políticos simplemente por el hecho de expresar su rechazo y querer un cambio político en el país. Entonces, Rechazo a la revolución los bolivariana. asilos pues están pendientes, podríamos decir, continúan su curso. Continúan su curso, pero requieren que la persona defienda Claro, bien ese punto, ¿ok? claro. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en las cortes los abogados están alegando de que Estados Unidos está en control, ¿verdad? Y que ya las situaciones hay un cambio fundamental. Entonces, con estos argumentos que yo he planteado, Sí. se puede debatir esto o rebatir esto de que el gobierno diga de que Estados Unidos está en control y hay cambios fundamentales. Estados Unidos estaría en control si hubiesen tropas, ¿verdad? En el país que garanticen el orden público, ¿verdad? Que garanticen la seguridad de los ciudadanos que no están de acuerdo con la revolución bolivariana. Estados Unidos estaría en control si hubiese una junta de gobierno, ¿verdad? Controlada en gran parte por Estados Unidos y por personas que no están por una convergencia de personas, ¿verdad? Tanto del chavismo como de la oposición, que estén buscando la estabilidad del país. Pero hasta este momento lo que tenemos es una presidenta juramentada por la Corte Suprema de Justicia chavista, la cual tiene un doble discurso. Dice unas cosas por un lado para agradar a Estados Unidos y por otro lado dice otras cosas para mantener al pueblo chavista en el controlado también. Así es, abogado. Pero bueno, mientras tanto, ya saben, tienen que defender bien sus casos y allí le dejamos el teléfono del abogado Guillermo Nolivos, que tiene vasta experiencia y he visto, por cierto, abogado, en sus redes sociales muchísimos casos aprobados y muchísimos casos de éxito de sus clientes. Así que bueno, felicidades, felicidades por eso, como Ah, siempre. sí, sí. Bueno, gracias, gracias. Mire, Gracias, se abogado, hace el bueno, trabajo. y la felicidad de todas esas familias y de todas esas personas que ya tienen un estatus migratorio aquí ya con tranquilidad, ¿no? Mire, seguimos con las preguntas, porque fíjese, van a reactivar las visas ahora con la nueva tarifa que cobrarán. Reactivar las visas para venezolanos. Es lo que Toda, entiendo, es lo que entiendo. No sé la persona de donde nos escribe, si nos todavía, puede decir de dónde. sí. Bueno, vamos a hablar de si son de los países que tienen prohibición para viajar, ¿verdad? Todavía no se reactivarían, aunque no tendría sentido mantenerlas en pausa si estás exigiendo 5.000, 10.000 y 15.000 dólares para entrar al país, ¿ok? Una persona preferiría viajar a otro país, ¿verdad? Donde no tenga que pagar esas cantidades de dinero para pasar unas vacaciones placenteras, ¿ok? Entonces, todavía existe esa restricción. Habría que esperar. eh, el, Son 90 días a partir del 5 de enero, creo, si mal no recuerdo, Ujú. que hacen una revisión. Entonces, para ver si en marzo nuevamente se mantiene eso o ya han eliminado ciertos países de esa lista. Mire, abogado, fíjese qué buena esta pregunta. Doctor, dice aquí, ¿cuánto cuesta aproximadamente un proceso migratorio completo con usted? Ajá, lo pusieron allí, lo pusieron allí en problema. Depende de cuál proceso migratorio, ¿ok? Ok. Dependerá si es un asilo, si es un caso de petición familiar, si es un caso de defensa contra la remoción.
Ahí tienes los teléfonos, danos una llamada y con gusto pues podemos hablar de qué tipo de caso tienes y para... Generalmente los presupuestos yo los doy una vez que tengo la cita con el cliente porque a mí me gusta entender de qué Claro, se trata el caso. claro. Entonces te invito a que nos llames, ¿verdad? Y con mucho gusto pues hablo contigo a ver qué podemos hacer. No, y es lo más responsable, abogado, porque es típico que siempre le dicen, bueno, yo tengo un caso de asilo, bueno, son $5, X. por poner un ejemplo, son cinco Ajá. dólares. Y después entonces le dicen, no, bueno, pero entonces ahora hay que pagar aquí, hay que pagar allá, hay que pagar aquí, y termina la cuenta inmensa. O te dicen, tengo un caso de asilo, pero el caso de asilo viene con un lastre, ¿verdad? Ujú, Con unas complicaciones claro, que de repente requieren trabajo adicional, claro, ¿verdad? claro. A un caso de asilo sencillo, de una persona que salió del país huyendo y llegó directamente a Estados Unidos. Claro, por eso allí tiene los teléfonos del abogado para que lo llame y pueda tener una asesoría completa y le pueda decir específicamente cuánto sale un caso de asilo. Un caso de asilo no, bueno, decía caso de asilo, no, un proceso No, migratorio. un proceso Un proceso migratorio. migratorio. Allí Ujú. está. ¿Puedo estudiar abogado legalmente con TPS o asilo pendiente? Claro que sí, aunque bueno, ya el Mm, TPS no lo tenemos. Bueno, al menos que sean de estos TPS que se vencen en de octubre otros. de este año, Ujú. o de otros países. Sí, sí puedes estudiar, claro que sí. No hay restricciones en este Ok. aspecto. Dice también aquí, ¿es mejor iniciar mi proceso con UCIS o ante una corte de inmigración? No entiendo esa pregunta, pero seguramente usted sí. Bueno, vamos a explicarte, ¿verdad? Para que todos entiendan. Ok. Am, una persona no puede iniciar un procedimiento en la corte. O sea, la corte de inmigración no funciona como las cortes civiles que tú vas, preparas una demanda y la introduces. Mira, yo voy a demandar a Laura. Voy a demandar a Laura porque ella me firmó unos giros. Ah, se me cayó la cédula, ya eso no se usa. Este, Abogado, no se ponga tanto en evidencia, por favor. Firmar unos giros, imagínese usted, unos cheques. unos cheques, Ajá. unos cheques sin fondo. Y No. entonces, Ujú. entonces la voy a demandar para para recuperar mi Ok. dinero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre en una corte civil. En la Ok. corte de inmigración, uno no puede llegar e ir a la corte y decir, voy a iniciar mi asilo, aquí voy a la corte para que la corte empiece a ventilar mi asilo. Eso no funciona de esa manera. La corte funciona más bien como funcionan las cortes penales, ¿verdad? En las cortes penales, la fiscalía es la que inicia el proceso, ¿ok? Y entonces se inicia el proceso con un documento de acusación, ¿verdad? Y luego se llama al acusado, se le cita para que se le impongan los cargos. Lo mismo ocurre con la Corte de Inmigración. La Fiscalía, o lo que se conoce como OPLA, ¿verdad? Introduce un documento acusatorio donde al extranjero se le acusa de haber violado ciertas normas migratorias y entonces se le emplaza a esa persona a que se presente un día en la corte para que se le lean las acusaciones, ¿verdad? Del cual se le acusan, se le están imponiendo o se le están alegando, y esa persona diga si se declara culpable o no, si las Claro, admite o no las admite, ¿verdad? claro. Entonces, así es como se maneja la Corte de Inmigración. Entonces, ¿dónde una persona sí puede empezar un proceso? En el área administrativa con USCIS. Ahí sí la persona puede llenar el formulario que desee, ¿verdad? El beneficio migratorio al cual piensa que califica y lo introduce en USCIS con todas las pruebas que apoyan, ¿verdad? Ese beneficio migratorio y USCIS entonces lo procesa. Fíjese, abogado, otra pregunta parecida a, ¿puedo apelar negaciones de asilo citando el contexto político post-Maduro?
Apelar las decisiones de asilo. Ok, Ujú. depende en qué instancia estás. Si estás en la corte y te negaron el asilo, dado que por las condiciones post Maduro, ¿verdad? Sí puedes apelar, ¿ok? Claro que puedes apelar a una entidad superior, a un organismo superior, para que revise la decisión del juez. Si es la oficina de asilo quien te niega el asilo, no hay necesidad de apelar. La misma oficina de asilo te va a mandar a la Corte de Inmigración para que sea la corte, para que en la Corte de Inmigración tengas una nueva oportunidad de argumentar tu caso. ¿Ok? Ahora, si fue que te negaron un caso de asilo mientras tenías TPS, ¿verdad? Y ese caso murió allí, entonces tú tienes la opción de escribirle a la oficina de asilo y solicitarle de que te emitan una nota de que tu caso lo envíen a la corte, ya que tú ahora te encuentras sin TPS y no tienes un estatus legal y para que te pongan en procedimientos de remoción. O nuevamente introducir un asilo y alegar de que hay cambios en tus circunstancias para ver si la oficina de asilo vuelve a estudiar tu caso o te envía directamente a la Corte de Inmigración. Abogado, mi hijo es residente. ¿Ella puede pedir a sus padres o debe esperar a que sea ciudadana? Debe esperar a que sea ciudadana. Ok. ¿Cuánto tiempo se demora eso, abogado? Porque entiendo que ya lo hemos conversado, pero se genera esta duda varias veces, porque dicen que cuando hijos es mucho más el retraso, pero cuando padres es mucho más corto el tiempo de espera. Bueno, lo que pasa es que es la clasificación del pariente, ¿verdad? Ok, Los padres de ciudadanos americanos se consideran familiares inmediatos ok. y por lo tanto no hay tiempo de espera para poder ajustar estatus. ¿Qué quiere decir eso? Que si el padre se encuentra dentro de Estados Unidos con o sin estatus migratorio, con tal que haya entrado legalmente y el hijo es ciudadano americano y mayor de 21 años, se puede empezar entonces el proceso de petición familiar y ajuste de estatus simultáneamente. No hay que esperar a que el boletín de visa nos diga cuándo es el tiempo que el extranjero puede iniciar el proceso de ajuste de estatus. No tenemos que esperar a una fecha determinada, sino que ambos procesos se pueden comenzar simultáneamente. Abogado, qué placer conversar con usted, como siempre, como todos los miércoles, aclarando mis dudas y las de la audiencia, que siempre son bastantes. Y es un gusto, pues, estar con usted todos los miércoles. Ya saben, tienen allí los teléfonos del abogado Guillermo Nolivos para que él pueda hacer una asesoría legal personalizada sobre su caso, para que incluso pueda decirle cuánto cuesta el trámite migratorio de acuerdo a lo que usted necesita y pues él haga un estudio exhaustivo para que pueda estar legal en este país, así como lo confirma su cuenta de Instagram, a donde usted puede ir para que confirme y vea todos los testimonios que él tiene allí de personas que han logrado su estatus gracias al abogado. Sí, señor, ahí está nuestra información. Con mucho gusto llámenos y estaremos dispuestos a estudiar su caso. Y bueno, me gustaría culminar con una nota, ¿verdad? Para todas las personas que se encuentran en procedimientos de remoción, que entraban por la frontera. Por favor, cuídense mucho. Estamos viendo que están ocurriendo tragedias, ¿verdad? En estas redadas con Mm. ICE. Por favor, no entren en enfrentamientos con estos oficiales. Este, Búsquenlo todo el tipo de salvaguardas que puedan conseguir. Si están dentro de su casa, no abran la puerta. Este, si oyen reportes de que se encuentra la ICE en ciertas zonas, eviten entonces ir a esas zonas, porque de verdad que estamos viendo situaciones lamentables, inclusive con ciudadanos americanos, que se están cometiendo con total impunidad. Así que, bueno, un mensaje de alerta a la población migratoria en este momento. Gracias, abogado, por esa recomendación, como siempre.
un gusto y un placer estar con usted. Será hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles. Era nuestro abogado de inmigración, Guillermo Nolivos, quien todos los miércoles nos acompaña a despejar nuestras dudas y las de ustedes.